sábado de la cuarta semana de Pascua. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 97. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo les han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las cosas que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Buen día, hermanitos, hermanitas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio para que podamos hacer una buena interpretación, una buena reflexión en este día sábado. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Sábado, hermanitos. Hermanitas, nuevamente estamos en este sábado con olor a mujer, con aroma de mujer, con aroma a María Santísima que nos acompaña, que siempre está con nosotros, que es la estrella de la evangelización, que siempre intercede por nosotros. Entonces, vamos a acercándonos a ella para que ella nos acerque también a su Hijo, que nos acerque también a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a las lecturas, hermanitos. Vemos en la primera lectura, pasan situaciones, ¿verdad? Resulta que Pablo y Bernabé, en este caso, están hablándole a la gente y volvemos otra vez, están hablándole a los judíos. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, otra vez, hermanos, hermanitas, los apóstoles, Pablo no fue apóstol elegido precisamente en ese tiempo que fueron elegidos los 12 primeros. Sin embargo, es un gran apóstol de nuestro Señor, es un gran apóstol de su palabra. Tanto es que hay tantas cartas escritas por él en el Nuevo Testamento. Entonces, la valentía con la que habla Pablo y Bernabé, en este caso, esa es dada por el Espíritu Santo. Otra vez, volvemos, hablamos del Espíritu Santo constantemente. ¿Por qué? Porque es Él quien nos da la fuerza, Él es quien nos da la valentía, Él es quien nos da el poder para hablar de esa manera y no dejarnos de aquellos que quieren callarnos, de aquellos que quieren que nosotros nos quedemos sin decir nada, sin hablar de Jesús, sin hablar de esa buena nueva que es la salvación. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo entre en nosotros. Bueno, está dentro de nosotros. Dejemos que actúe en nosotros, a través de nosotros, para que podamos hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, que no se dejaron de tantas personas que querían callarlos. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban. ¿Por qué? Porque dijeron, Pablo y Bernabé, que a ellos les habían querido anunciar primero la palabra, pero ellos no quisieron, entonces iban a ser apóstol de los gentiles, de los paganos. Los gentiles eran aquellos que no eran seguidores de Dios. Bueno, que no eran judíos, dicho de otra manera, no eran judíos. Entonces, a ellos empezaron a dirigirse, empezaron a hablar con ellos, pero no quiere decir que Pablo jamás habló ya a los judíos. No, porque entonces estamos pensando que solamente Pablo se fue por los gentiles. No, porque nos damos cuenta que después de eso se fueron a otra parte, los expulsaron de su territorio, pero fueron a otra parte, fueron a Iconio, y ahí volvieron a hablar en la sinagoga y volvieron a hablarle a los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que quizás no entendieron el mensaje algunos judíos, como a veces no lo entendemos nosotros mismos, no entendieron el mensaje, o simplemente el mensaje, como a veces pasa con nosotros, conmigo, pasa que no
no entiendo esa manera en que Dios me habla a veces. No entiende Luis cómo es que el Señor le está queriendo decir las cosas. Eso pudo haber pasado con algunos judíos, que no, o tenían que hacer un cambio de vida y no hicieron ese cambio de vida. De esa manera nos habla el Señor, hermanos, hermanas. El Señor nos habla de diferentes maneras y aquí está la prueba en esta primera lectura. Les está hablando a los judíos, pero los judíos no quieren escuchar e incluso hasta los expulsan. Bueno, esa expulsión que hacen, esa fue la manera en el que la palabra se empezó a expandir, empezó a salir por todas partes. Es de la manera en que llegó a nosotros ese mensaje de salvación, ese mensaje traído por Jesús, pero llevado por los apóstoles. ¿A dónde? Pues a donde los mandaba el Señor. Todo esto los expulsaba la gente. Bueno, los expulsaban vamos a ver quizás los políticos, quizás los jefes de las sinagogas, los jefes de algunas ciudades los expulsaban. Pero era bueno porque de esa manera el mensaje iba llegando a más personas. Fue de la manera que, vuelvo otra vez, llegó a nosotros. Si no, pues allá se hubieran quedado cómodamente, allá hubiera estado todo bien tranquilo y no hubiera salido para otras partes. Y ellos fueron valientes y no dejaron que los dejaran callados o que los dejaran encerrados nada más. San Agustín, vamos a leer algo de San Agustín en uno de los sermones de San Agustín, sabemos, santo doctor de la iglesia. Dice lo siguiente: el vendaval que sopla es el demonio, quien se opone con todos sus recursos a que nos refugiemos en el puerto. Pero es más poderoso el que intercede por nosotros, el que nos conforta para que no temamos y nos arrojemos fuera del navío. Recordemos que la barca, en este caso que está hablando del navío, que está hablando San Agustín, representa a la iglesia. Y pues el vendaval es el demonio. Vimos hace 8 días que el mar representa todo lo malo, todo lo que nos quiere alejar del Señor, todo el odio, el rencor, todas las cosas que atacan a la iglesia, que es la barca. Por muy sacudido que parezca, sigue San Agustín, sin embargo, en él navegan no solo los discípulos, sino el mismo Cristo. En la iglesia va el mismo Señor Jesucristo, que es el jefe, es el líder, tenemos un líder aquí que es el Santo Padre, el Papa Francisco ahora, pero es el representante de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por esto, dice San Agustín, no te apartes de la nave y ruega a Dios cuando fallen todos los medios, cuando el timón no funcione y las velas rotas se conviertan en mayor peligro, cuando se haya perdido la esperanza en la ayuda humana, piensa que solo te resta rezar a Dios. Pensemos que solo nos resta rezar a Dios, hermanos. Cuando veamos que la cosa está poniendo más difícil, más dura, entonces oremos. Especialmente mantengamos en oración al Santo Padre, mantengamos en oración a nuestros sacerdotes, mantengamos en oración a aquellos que están más involucrados y que nos llevan de la mano como los apóstoles llevaban a la gente y que nos van enseñando tantas cosas acerca de la salvación, hermanos. San Juan Crisóstomo también nos dice lo siguiente: no desmayéis, pues aunque se haya dicho que os rodearán grandes peligros, porque no se extinguirá vuestro fervor. Antes, al contrario, dice, venceréis todas las dificultades. Esas son palabras de San Agustín primero y San Juan Crisóstomo. Entonces, oremos, hermanos, mantengámonos en oración constante, especialmente en esos momentos en los que quizás el Señor nos quiere hablar, así como habló a los judíos, nos quiere hablar
a través de diferentes personas, a través de nuestros padres, los que tengan a sus padres, a través de jóvenes, si estás escuchando, tus padres quieren decirte algo, un mensaje del Señor, escúchalos. No te quedes escuchando al mundo, porque el mundo quizás te impida escuchar la voz de Dios a través de tus padres. Entonces, hay que escuchar a aquellos que nos quieran decir algo. Quizás va a ser para que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Quizás tengamos que voltear hacia el Señor, que no estamos volteando a verlo, o no queremos voltearlo porque nos va a exigir. Claro que nos va a exigir. El Señor, hermanos, nunca se queda callado. No hay silencio en Él. Nos está hablando constantemente. El detalle está en el que quizás yo, Luis, no escucho y no lo veo. No, porque Él siempre está con nosotros, hablándonos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a poder escucharlo, a poder verlo. Hermanos, es de la manera que podemos hablar así como el Salmo, cantar. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo les han dado la victoria. El Señor siempre nos da la victoria si nosotros creemos en Él, si nosotros lo seguimos a Él. Hermanos, en el Evangelio, Felipe le está diciendo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre y eso nos basta. El Señor, hasta con pena, probablemente le dice, Felipe, como a Marta en aquel entonces, ¿verdad? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Jesús, hermanos, es el rostro de Dios entre nosotros, acordémonos. Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, si nosotros vemos a Jesús, nosotros vemos al Padre. El mismo Jesús lo está diciendo. Todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dicen muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Hermanos, tenemos que creerlos por fe. La fe nos tiene que ayudar a eso. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe para que podamos ver al Señor. En este tiempo, hermanos, dice, poquito más adelante, el que las palabras, si no me dan a mi fe, créanlo por las obras, dice, yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. ¿Por qué? Porque nosotros las hacemos, porque Pedro las hacía, porque Pablo las hacía. No precisamente ellos, sino era Dios a través de ellos que estaba haciendo las cosas. Es Dios, el mismo Jesús, que es el rostro de Dios, que nosotros los cristianos nos atrevemos a decir que hemos visto el rostro de Dios, porque conocemos a Jesús, el rostro que conocemos a Jesús es el rostro que conocemos de Dios. Felipe en aquel entonces, los apóstoles en aquel entonces, lo vieron realmente. Nosotros realmente no lo hemos mirado, hermanos, como ellos. No lo hemos visto como ellos, pero lo hemos visto y lo hemos sentido en la Eucaristía, en ese pan convertido en su cuerpo, en su sangre, hermanos. Y también podemos preguntarnos o se podrán preguntar la gente, ¿y dónde está Dios ahora? ¿Dónde vemos a Dios? A Dios lo podemos ver en esa gente que tanto ayuda a los necesitados, en esa gente que da su vida en el nombre del Señor, en esa gente, hermanos, que tiene una mirada limpia, en esa gente que no se preocupa por los afanes del mañana, sino que vive el día. En esa gente, hermanos, en esa gente está Dios. En esas personas, en esos niños, hermanos, que probablemente pasan por situaciones difíciles, alguna enfermedad, algo que están pasando en sus vidas. Ahí está Dios. Ahí tenemos que encontrar al Señor. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a poder verlo, que nos ayude a poder escucharlo.
que nos ayude a poder seguirlo como lo seguían los apóstoles, que nos ayude el Señor a poder llevar su palabra en aquel que la necesita, en aquel que está sediento de Él, que nosotros podamos ser no tanto como los apóstoles, porque probablemente no vamos a dar la vida como la dieron ellos, que la mayoría fueron martirizados, excepto Juan, que murió ya mayor, pero todos los demás murieron mártires, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude con su luz a poder llevarlo a poder salir como salieron los apóstoles. Hermanos, seguimos en el tiempo de Pascua, seguimos en este tiempo y seguimos pidiendo por sus intenciones, seguimos orando por ustedes, al igual que pedimos que oren por nosotros, hermanos, que oren por este ministerio. Y nosotros tenemos en oración a cada uno de ustedes. Quizás no contestemos algún mensaje que ponen después de los videos. Quizás no los contestamos, pero oramos por ustedes, hermanos. Eso ténganlo por seguro. En este momento vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros y que nos envuelva, especialmente en este día, en este sábado. Pedimos que el Señor vaya en cada uno de ustedes, vaya a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, especialmente en ese hermano, en esa hermana más necesitado, más necesitada de sentir el amor de Dios en su corazón, en esa hermana, en ese hermano que necesita sanar su cuerpo, pero primeramente que sane el Señor su alma, y entonces, solo entonces, que sane esa enfermedad física que puedan tener, hermanos, que vaya y toque, que vaya y sana, que vaya y envuelva en su inmenso amor a cada uno de ustedes, a cada familia, hermanos, porque en las familias es donde más puede atacar el enemigo, más ataca el enemigo. Entonces, que nos envuelva en ese inmenso amor que tiene por nosotros, y que siempre tengamos su bendición, y bajo la protección y la intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.